Comentando por qué la necesidad de tener una norma oficial mexicana sobre banquetas. Me parece que el tema es que las ciudades, uno de los mayores problemas son sus gobernantes. Yo quisiera empezar por esto. ¿Por qué? Porque cada gobernante que llega a una ciudad tiene ocurrencias distintas. Y ese es el problema de las ciudades mexicanas. Llega uno y le gustan las banquetas amplias. Llega el siguiente y le gustan las banquetas chiquitas. Llega otro y le gustan los puentes peatonales. Llega otro y le gustan los distribuidores viales. Me parece que ese es el porqué de que necesitamos una norma oficial mexicana de banquetas de manera urgente. En Puebla ya hace un año estábamos aquí con Alejandro justamente en el Congreso y platicábamos de que teníamos ya que queríamos empezar en Puebla una norma técnica de diseño que regulara banquetas, que regulara el ancho de los carriles, que regulara el tema de las vías ciclistas, etcétera, etcétera. Y es un gusto para nosotros, que además aquí está Fernando Braham, el director del INPLAN, y también está Denise Larracilla por allá atrás, que fue quien trabajó toda esta parte técnica de la norma. Es un gusto decir que ya después de un año pues tenemos hace 3 semanas aprobada la norma técnica, que además no es una norma perfecta, es una norma muy perfectible, pero que decidimos aprobarla porque si no, esperar que fuera perfecta iba a llevarnos 10 años. Entonces, esta norma es un primer esfuerzo, ahora falta la aplicación, entra en vigor hasta enero, vamos a ver cómo lograr que se aplique, y es aquí donde encontramos nosotros, como gobierno, como Comisión de Movilidad Urbana, como INPLAN, muchas limitantes a la hora de realizarla y muchas cosas que, si bien parecía que era muy fácil realizarlas, como dice Alejandro, es muy complicado y muy tardado el proceso. ¿Qué contiene la norma a grandes rasgos? La siguiente, por favor. ¿Qué contiene la norma? A grandes rasgos es un documento de más de 150 páginas, donde hablamos de diseño de calles, de infraestructura peatonal, de infraestructura ciclista, de infraestructura vehicular, de cruces e intersecciones, de dimensiones de infraestructura según el tipo de vialidad y de dispositivos de control de tránsito. Además de otra parte que habla sobre el tipo de arbolado que debemos de poner en las calles, el tipo de nomenclatura, algo que no tiene que ver con la movilidad, tiene que ver más con el diseño urbano y con la imagen urbana, pero también lo incluimos en esta norma. En la parte de peatones, porfa, hablamos de todo esto, que es dimensión humana, principios de diseño de la infraestructura peatonal, los componentes de esta infraestructura, la franja de fachada, la franja de circulación peatonal, la franja mixta, la banqueta que contiene la guarnición, los accesos vehiculares, las zonas de espera de transporte público, las esquinas, cómo deben estar construidas y diseñadas con rampas peatonales, sus radios de giro, las orejas, las zonas de seguridad peatonal y los dispositivos de apoyo para personas con discapacidad visual, como son la señalética braille, guía fototáctil y pavimentos. Eso nada más es para que conozcamos más o menos qué contiene, pero lo importante es lo que sigue. ¿La que sigue? No. La que sigue. Bueno, un punto importante es que ya decimos en la norma técnica que los puentes peatonales solo serán aceptados en las vialidades de velocidades altas, no en vialidades de la ciudad. Vialidades de velocidades altas como periférico ecológico, por ejemplo, como autopista México-Puebla que cruza la ciudad y como algunas otras vialidades que son barreras físicas en el caso de la ciudad. En el resto, ya dice la norma, que serán estrictamente prohibidos y que se tendrá que implementar la infraestructura que conocemos como cruces peatonales a nivel. ¿Cuáles son los ejemplos de esta norma? Algunos ejemplos muy visuales de lo que hablamos: las zonas de banqueta, lo que les decía, franja de fachada, franja de circulación peatonal, franja mixta, guarnición, cómo se debe construir, cómo debe ser un acceso vehicular en el caso de los arroyos de banqueta para que no afecten a las personas, la que sigue, cómo deben ser los accesos también en el caso de los vehículos, cuál es el tipo de, por ejemplo, un tema muy importante de infraestructura para transporte público, de paradas de transporte público que conocemos, cómo deben ser construidas las clásicas paradas de transporte público que tenemos en Puebla,
que además tapan toda la banqueta y no puedes pasar, pues ya en esta norma se regula que la publicidad debe de hacer de manera horizontal a la banqueta y dando espacio a que circule el peatón. Son algunos ejemplos de lo que contiene la norma. Pero ¿cuáles son las limitaciones que encontramos al realizarla? Y además de limitaciones, yo le llamaría oportunidades a nivel nacional, porque muchos de estos temas son cuestiones competencia de gobierno federal principalmente. Primero, el tema de las normas especiales mexicanas existentes, que hay una gran cantidad de normas especiales mexicanas existentes y que muchas de ellas no incluyen o incluyen muy poco sobre el tema peatonal y sobre el tema de banquetas. En muchos casos también hay muchas discrepancias entre ellas. Otro es el tema de telecomunicaciones y Comisión Federal de Electricidad. Uno de los principales problemas de las ciudades es cómo se va haciendo la ciudad, cómo se va construyendo la ciudad en cuanto a primero los postes de CFE, ¿no? CFE es el primero que pone los postes en todas las ciudades y los pone, pues yo creo que al ahí se va, así como que donde quepa, ¿no? Ya cuando se construye la banqueta, cuando se construye la ciudad, pues resulta que el poste quedó a la mitad de la banqueta y no podemos moverlo, o moverlo es un rollo enorme para los gobiernos municipales. Segundo, el tema de telecomunicaciones, ahorita lo vamos a comentar más ampliamente. El tema de la vivienda de interés social también es todo un tema y el gasto público que me parece fundamental. En el caso de las normas ya existentes, hay varias normas, acá del lado izquierdo vemos cuáles existen. Unas son de comunicaciones y transportes, otras son de desarrollo social, otras son de algunas otras áreas del gobierno federal y hablan todas ellas de vehículos, hablan de cómo hacer que los vehículos lleguen más rápido, cómo construir infraestructura para los vehículos. En algunos casos se habla de un tema de banquetas y de topes, no de pasos peatonales, pero se habla muy poco y la verdad es que no ayuda al tema. ¿Qué se debe, a nuestro parecer, realizar en este caso? Incorporar a estas normas o a una nueva el tema del apartado de banquetas, y también es importante, y nos encontramos una limitante muy grave en el caso de Puebla, que las áreas de obras públicas te dicen, yo construyo como lo dice la norma federal, yo estoy alineado a la norma federal que es la de calles y carreteras del SCT, a mí no me puedes decir que hago las cosas mal. Pues resulta que la norma oficial, la norma federal, dice que los carriles de circulación serán de 3.6 metros y así están siendo los carriles de circulación en las ciudades. Entonces es necesario decir que esa norma oficial de la SCT es para carreteras de zonas que no son urbanas y realizar una norma oficial para zonas urbanas, porque mientras los constructores y las áreas de obras públicas sigan alineándose a esa norma, seguiremos teniendo carriles que alcanzan los automóviles 100, 120 kilómetros. La que sigue, en telecomunicaciones también es un grave problema las barreras del espacio público. El INPLAN ya realizó un estudio de barreras del espacio público donde se habla de todo esto. Las casetas telefónicas son un problema también para las ciudades. ¿Por qué? Porque resulta que con la ley de coordinación fiscal, los municipios que se adhieren y los estados que se adhieren a esta ley de coordinación fiscal no tienen las facultades para cobrar y para regular el tema de telecomunicaciones. Entonces cada empresa de casetas telefónicas llega a la ciudad y pone sus casetas telefónicas pues donde mejor le parece y no tiene que preguntarle al municipio si le parece o si le gusta o no le gusta, porque están reguladas por nivel federal y entonces las ciudades lo único que pueden hacer es multar, pero puedes multar cuando ya la caseta está puesta a mitad de la banqueta, cuando ya es muy difícil realizar el cambio. Entonces, ¿qué se propone? Que la norma oficial mexicana señale también cómo se debe incorporar esta infraestructura dentro de las banquetas de la ciudad. Siguiente, el tema de vivienda. Nosotros en Puebla hemos tenido un gran diálogo con los agentes de construcción de vivienda, porque para ellos la vivienda es un negocio, y está bien, es un negocio y es a lo que ellos se dedican, pero cuando hacen vivienda, algunos lo hacen bien, pero muchos otros no lo hacen bien. Cuando se hace vivienda de interés social, se hace la vivienda con una banqueta de menos de 1 metro,
con una banqueta que no alcanza para que las personas caminen por esa banqueta y se tienen que bajar a las calles. Cuando la vivienda de interés social es creada para las personas que tienen más bajos recursos. Esto no quiere decir que no tengan o que no aspiren a tener un coche, sino que la mayoría de ellos justamente no tienen un coche y debemos de crear también en la norma las estipulaciones necesarias que digan que la vivienda de interés social se tiene que realizar con estos elementos mínimos de infraestructura peatonal. Y además Infonavit, me parece que es una oportunidad, debería de obligar a quienes quieran vender las casas por medio de Infonavit a que contengan esta infraestructura mínima. Siguiente. Y bueno, las conclusiones que nosotros queremos compartir aquí en este panel, después de todo el trabajo que se realizó, es primero que nos parece necesario para las ciudades, para que sea mucho más fácil para nosotros construir ciudades para las personas, para los peatones, crear una norma oficial mexicana de calles completas, no solo de banquetas. Me parece que debemos de dar el siguiente paso y hablar también del tema ciclista y hablar también de esta parte vehicular que me parece importante regular desde la federación para que en las ciudades no sigamos construyendo carriles de 3,5 metros o hasta 4 metros muchas veces. Segundo, que esta norma debería ser de observancia general para los 3 órdenes de gobierno, para el tema de telecomunicaciones y Comisión Federal de Electricidad y para el tema de vivienda. Tercero, que complemente o sustituya las que ya existen, las normas que ya existen, y que se diga muy claramente desde el nivel federal que estas normas de SCT para carreteras no son para zonas urbanas. Y cuarto, que las reglas de operación de los recursos federales contemplen a esta norma, es decir, que para que los gobiernos estatales y municipales se puedan gastar el recurso federal, que muchas veces es gastado en infraestructura vehicular nada más, que se contemplen en las reglas de operación el tema de la norma o el tema de gastarse el dinero de manera equitativa para todos los distintos métodos o modos de transportación. No quiere decir, a lo mejor el ideal sería que se gastara proporcionalmente al número de población que utiliza el transporte público, pero sí mínimamente que cuando se construya una infraestructura vehicular que contenga infraestructura peatonal y ciclista, porque lo que sucede es que solamente se construye la vehicular y hay muchos distribuidores viales en muchas ciudades del país que no puedes cruzarlos, que se vuelven barreras de la ciudad. Entonces, son las conclusiones que proponemos aquí en esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Le doy